Ah, Pokémon. ¿Qué queda por decir de Pokémon? Esta franquicia de videojuegos lleva años entre nosotros, entregándonos juegos, spin-offs, un anime, una parodia porno, etc. Y como cada cosa en este mundo, siempre hay una oveja negra en este tipo de cosas, en este caso siendo sus películas. Desde la primera estrenada en 1998 hasta la actualidad hay más de 20 películas de Pokémon, cuya calidad varía demasiado entre ellas. Por lo que, aprovechando el hecho de que no vi a nadie en Latinoamérica hacerlo, hoy vine aquí a rankear cada película de Pokémon de peor a mejor. Pero antes de empezar con esto, me gustaría esclarecer un par de reglas con respecto a este listado. Regla número 1. Nada de cortometrajes. Sé que parece obvio, pero es importante esclarecerlo, ya que la cantidad de cortometrajes es igual o mayor a la cantidad de películas en la franquicia. Y ya si somos la cantidad de especiales perdidos, haría que la lista casi se duplicara en su tamaño. Así que para mantener las cosas simples, solo cosas que cuenten como películas, ya que, regla número 2, debe durar mínimo 1 hora y ser canon en el anime. Otra regla casi obvia, pero creí que sería buena idea dejar de lado la línea cronológica creada por las películas Yo te elijo, El poder de nosotros y El secreto del bosque. A su vez tampoco le haré caso a Mewtwo Contraataca de 2019, al ser solo un remake de la primera película, y porque a nadie le importa esa cosa. Así que sin más, he aquí todas las películas de Pokémon rankeadas de peor a mejor. Por amor a Dios, o en este caso, Arceus. Sí, Arceus y la joya de la vida se lleva el último puesto en esta lista. He visto varias reseñas que les agrada esta película por su epicidad y escritura, a lo cual yo solamente puedo coincidir con la primera de estos dos puntos. Es decir, sí, el cómo los Pokémon legendarios que veníamos viendo desde las películas anteriores se reúnen para pelear con el equivalente a Dios es bastante épico, y de hecho empieza muy bien el conflicto en el filme. El problema que arruina todo es el final. Verán, al inicio de la película se nos muestra cómo Arceus baja del cielo y puede ver plenamente a Ash y sus amigos. Posteriormente, estos mismos viajan al pasado para salvar a Arceus antes de ser traicionado y encerrado en la habitación del tiempo. ¡Y lo logran! El hecho de que Ash y compañía hayan ganado contra el villano en el pasado evita que todo en el futuro ocurra. Y aún así, cuando vuelven al futuro, Arceus sigue peleando. ¡Ah! Pero cuando ve a Ash y sus amigos por segunda vez en el presente, mágicamente se acuerda que ellos lo salvaron en el pasado, así que los perdona y se va al cielo, con una hemorragia cerebral por tratar de entender la lógica de esta película. No sé verdaderamente por dónde empezar a desglosar este puesto en específico, así que daré una pequeña introducción con respecto a la generación a la que pertenece. Pokémon X e Y fueron lanzados en 2013, siendo el gran salto al 3D dentro de la línea principal de juegos. ¿Algo más en lo que haya destacado? Sí, sus mediocres legendarios. Si bien en esos tiempos fue bien recibido y en la actualidad fueron medianamente redimidos por leyendas CA, una cosa constante entre los fans fue el mal manejo e irrelevancia de los legendarios de las portadas. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con esta película? Casi nada, pero quería ser relleno. Esta cosa es de lejos una de las más olvidables de todo este listado. Los villanos son aburridos, la historia es estúpidamente lineal, y al final de esta se siente como si no hubieras visto nada más que estática en tu pantalla por poco más de 1 hora. También podría hablarles sobre cómo los legendarios de turno no son desarrollados o explorados en lo más mínimo, o cómo cada vez hay más y más Pokémones que pueden hablar con humanos. Pero honestamente me caería dormida hablando de eso, así que mejor vamos al siguiente puesto. Este es el primero de estos puestos en los cuales tendré que dar una breve explicación. Pero no lo haré yo. Hola Luis. Hey, ¿qué rollo? ¿Qué fue? Estoy haciendo un video sobre las películas de Pokémon. ¿Quieres venir a grabar? Pues... voy a ver si puedo. Bueno, acá te espero. Va, chao. Tu mamá. Ok, lo tendré que hacer sola. Verán, durante los años en donde todavía existía el VHS y los lanzamientos físicos, a 4Kids, quienes tenían los derechos de distribución del anime de Pokémon en la época, decidieron lanzar primero en este formato un especial de 1 hora, el cual funcionaba como una secuela directa a la primera película. ¿Y qué tal les salió la jugada? Pues ustedes juzgarán. Aparte de ser ridículamente lenta para su corta duración,
tiene una animación sorpresivamente deficiente, incluso para estándares televisivos. Aparte de que no sé si soy yo, pero hay algo muy especial en esto que me hizo enojar. Y es que el soundtrack de esta cosa no se calla nunca, y varias de las canciones se interpolan a la fuerza una con otra. Entendible por qué la gente solo se acuerda del chiste del drying pan. Hey, I know. I'll use my trusty frying pan as a drying pan. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. En serio que cada vez dudaba más sobre si sacar este video o no, siendo cosas como Pokémon Ranger y el Templo del mar las que más me estresaban. A diferencia de la mayoría de películas en esta línea, esta no está basada directamente en los juegos de la línea principal, sino en el spin-off de Pokémon Ranger, siendo este uno cuya principal característica era la falta de combates entre humanos, estando más orientado al reclutamiento y protección de Pokémon salvajes que andaban violentos. Yo nunca jugué ninguno de los Pokémon Ranger y ni así creo que sea necesario decirles que la historia de esta película es muy mala. Sé que Pokémon es una franquicia mayoritariamente dirigida a niños y pajeros, pero creo que ya estás cruzando un límite al hacer que el villano principal de tu película no sea el líder de una organización malvada, sino un puto pirata. Aunque le voy a reconocer una cosa buena a esta basura. La elección de Manaphy para ser legendario de esta película fue una elección bastante inteligente, ya que, si por algo es conocido los Pokémon Ranger, es por ser la única forma de obtener a Manaphy durante la cuarta generación. Un detalle súper ñoño, pero que me pareció chistoso destacar. Y con esta pisamos por fin un territorio el cual me gusta llamar películas que vi en mi infancia e incluso así fueron horribles. La volví a ver con poca o nula memoria sobre de qué carajos iba esta cosa, solamente con el vago recuerdo de que aparecían todos los legendarios anteriores hasta el momento. Al terminar la película me encontraba mirando a la pared sin palabras. ¿Cómo podías hacer aburrida lo que esencialmente era el Avengers Endgame de la franquicia? A Hoopa se notó de lejos que lo querían hacer tierno y juguetón. Lograron solamente que el personaje se sintiera molesto. Y hablando de cosas molestas, hay algo que todavía no mencioné hasta ahora, pero siempre me pareció molesto. El hecho de que varias de las películas de Pokémon tengan cortometrajes extra relacionados directamente a la trama. Son menos de 20 minutos en una película de 70 minutos. No les costaba nada incrustar eso en la trama. ¿La hubiera hecho mejor? Lo dudo, pero al menos sí fue medio épico el ver a los legendarios, aunque sus apariciones fueron algo forzadas. ¡Es igual! ¡Es igual! Hay mucha gente que si les preguntas sobre su película de Pokémon favorita, seguramente te dirá que la primera es la mejor de todas, pues parece que los que se encargaron de esta película también pensaron igual, por lo que se pusieron a rehacer todo el arco de Mewtwo, pero ahora con Genesect. El problema es que Genesect no es Mewtwo. No puedes hacer que sus historias funcionen igual al no ser un clon único, sino 500 millones de estos como super soldados. Tampoco ayuda el hecho de que el propio Mewtwo se mete con calzador a la historia, para tratar de hacer ver a los Genesect y a los otros Pokémones que no deberían hacer la guerra, sino la paz. Se siente como un desarrollo de personaje natural si consideramos todo su lore, pero eso no quita que su aparición, junto con la mega evolución, se sintieron como un truco publicitario más que nada. Lo que me recuerda, ¿qué está haciendo Louie del canal de YouTube La Cueva de Louie en este preciso momento? Atención pasajeros, la línea con destino al aeropuerto de Loquendo City se encuentra con retraso. Tenía algo escrito aquí, pero me dormí y Darkrai se lo comió. Siguiente puesto. Confuso. Otra de la cual tengo poco o nada que comentar. La película de Giratina y Shaymin es simplemente más de lo mismo. ¿Destacable? Pues es la primera de todas en tener un 3D más o menos genial después de un rato. El papel de los Regis en estas películas siempre fue muy raro. A pesar de ser uno de los tríos legendarios más recordados, nunca le dieron una película al 100% a ellos, sino pequeñas apariciones esparcidas por aquí y por allá, siendo al que le tocó en este caso Regigigas. ¿Esto significa que hace algo útil? Si para un iceberg junto con otros 50 Pokémon les parece útil, entonces sí, pero en mi opinión también está metido a la fuerza. También está Shaymin. ¿Por qué le dieron voz? Realmente no dice o aporta mucho a la historia de esta película. Sumando que ella es de lejos uno de los Pokémon más molestos de todos los que pueden hablar. Súmale que su objetivo es derrotar a Giratina, y al final del día le perdonan la vida porque se redimió, haciendo que se sintiera algo aburrido. Si algo bueno,
Primero sería el diseño del mundo reverso, muy creativo y abstracto. También algo que se me hizo chistoso es que esta es la primera de 2 películas de Pokémon en donde aparecen gordas de fucking Bibis, will you love me forever? He said no. ¿Se acuerdan cómo me quejé hasta la muerte sobre la película de Arceus? Pues imaginen algo parecido pero medianamente mejor escrito. Miren, Celebi sabe a dónde va a viajar al futuro y casualmente aparece justo en el día y hora donde pasaban Ash y sus amigos. No digo que sea forzado, pero sí muy conveniente. El villano podrá tener un diseño de puta madre y las Pokébolas más poderosas de todas las películas, pero también está un tanto sobrevalorado. No está mal escrito, porque su simpleza en parte le da encanto, pero es la cantidad de tiempo en la que aparece el problema principal, ya que por cada 20 minutos de Ash hay 5 minutos de Vicious. Sí, ese es su nombre. Vicio. Lo que hace que tengamos muy poco tiempo para asimilar que es un villano o una genuina amenaza. No voy a explayarme mucho hablando sobre Deoxys. Será uno de mis Pokémon favoritos, pero eso no quita que en general esta película se sintió buena, pero sin mucho más. Para expresar mejor mi opinión, aquí una reseña de mi buen amigo Carlos El Cines, Claqueta Carlos, Claqueta Carrete. Quizás que el wifi fuera como el culo ese día no ayude, pero bastante sin más. Y llegamos a la última película estrenada hasta la fecha que va con la continuidad del anime. ¿Lo terminaron bien? Pues no sabría decirles. A ver, sé que me quejé de los legendarios de X e Y hace un rato, pero al igual que muchas de las generaciones pasadas, la última película de esta generación del anime usa legendarios de los juegos siguientes. En este caso le tocó a Magyarna y Volcanion, Pokémones singulares de Sol y Luna. Lo chistoso de todo este asunto es que, si bien fueron desaprovechados en los juegos, en el anime les dieron roles más interesantes en esta película. Siendo esto una aventura centrada en una estética más steampunk, uno puede darse cuenta que todo el presupuesto se fue a la animación de los fondos, porque en cuanto a guión, honestamente no destaca mucho. Es decir, el lore de Magyarna y Volcanion están explorados a un punto más o menos interesante, dándoles arcos de personaje medianamente decentes, pero si hay algo que no me gusta es el villano. El chabón hace poco y nada durante el escaso tiempo que le dan en pantalla, a su vez que la revelación como villano fue muy débil. En cambio, con el equipo Rocket, esta es la película donde más cosas hacen, dándoles una pequeña alianza con Ash y compañía para recuperar a Meowth. Sé que esto suena como poco, pero es lo más que han hecho desde el inicio. Como una pequeña anécdota antes del siguiente puesto, yo de pequeña coleccionaba cartas piratas de esta película. Aquí un par de fotos para que vean que es verdad. Esta es otra de la cual hay una historia curiosa detrás. Ya que los que estuvieron detrás de la franquicia se les ocurrió lanzar esta película 2 veces, pero con diferencias una de la otra. Las diferencias principales entre la versión blanca y negra es el legendario el cual monta Ash, el villano, además de agregar o quitar Pokémones que fueron exclusivos de una versión y no de la otra. ¿Algo de todo esto afecta de manera mayor a la historia? No lo sé realmente. Cuando me enteré que las diferencias eran tan mínimas, decidí solamente verme la versión blanca. ¿Por qué? Justin RPG. Ya hablando sobre la película en sí, no es la gran cosa. Sorpresivamente ni el villano ni los protagonistas hacen algo interesante en esta ocasión, pero son los legendarios los cuales se llevan la gema en la corona en cuanto a escritura. Su lore es interesante y está bien detallado, pero se preocupan tanto en la historia de los legendarios al punto que parece que escribieron el resto a las apuradas, ya que si te das cuenta, Ash y sus amigos realmente no hacen nada durante la mayoría de la película, y no es hasta el final donde más o menos hay algo medio intenso con la casi muerte de Ash en el espacio exterior. Tuvieron la oportunidad de hacer algo interesante, pero lo cocinaron a la mitad. Pero si hay algo que la sube más puestos es que en esta no solo hay gordas, pero es implicado que la ciudad en donde se ubica la historia es latinoamericana. Hablando de latinoamericanos, ¿dónde remil poronga estará Louis? ¿Qué se sentirá meterle el pito a un disco? I want everybody to meet Burger and Fries. Esta es otra que requiere mucho contexto detrás para entender, porque dudo que alguno de ustedes siquiera supiera que Raikou tuvo una película.
Verán, Pokémon Chronicles fue una serie spin-off del anime, la cual agarraba a varios de los personajes secundarios y les daban pequeñas aventuras extra. Mientras producía este video me vi un par de episodios y puedo decir que no está tan mal. Ya yendo al punto, para su estreno en Occidente, este spin-off empezó con un especial en 3 partes llamado La Leyenda del Trueno. Ahora se preguntarán, si es un especial, ¿por qué está en la lista? Pues adivinen qué, resulta que en Japón, el país donde se transmitió originalmente, las 3 partes eran una película completa para televisión, y de lejos es el material más extraño de esta lista, ya que a diferencia de los anteriores puestos y los posteriores, esta película no está protagonizada por Ash o ninguno de sus amigos. En esta ocasión nos acompaña en la versión del anime de los protagonistas de la segunda generación, en una pequeña aventura para salvar a Raikou de las garras de una división diferente del equipo Rocket. La animación no destaca mucho y los villanos tampoco, pero lo que los salva por golazo a esta película sería la química entre los protagonistas nuevos. En poco tiempo les pudieron dar un carisma e interacciones que se sienten sorpresivamente naturales, a su vez que arcos pequeños que ayudan más a su estructura. Genuinamente no sabía si incluir esta película en la lista, pero ahora que lo hice puedo decir que si bien no es la gran cosa, fue una sorpresa grata el poder haber visto esto. Dato curioso, en los lanzamientos en VHS de esta película hubo un error en el cual todo se derramó con un tono azulado que hasta día de hoy se desconoce qué lo causó. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues yo me vi esta versión de la película y me pareció chistoso decirlo. De hecho, hay varios detalles aparte de la historia de este filme que lo hace destacar mucho entre los fans de Pokémon. De lejos lo más discutido siempre fue la relación amorosa entre Latias y Ash. Con toda honestidad, no me pareció la gran cosa esa parte de la historia. Hacían linda pareja y todo, pero ¿soy yo o las villanas de esta película estaban medio en lesbianas la una con la otra? Definitivamente eso es más interesante que su historia. Porque si por algo destaca Pokémon Héroes es que, gracias a su enfoque más acercado a las carreras y la velocidad, se dieron la libertad de darle un mayor detalle a los escenarios y a las escenas de persecución, como para dejar una cereza en el pastel. Me pregunto qué opinará Carlos del cine Claqueta Carlos Claqueta Carrete al respecto. Realmente profundo, Carlos, te queremos. ¿Saben? Sé que es algo tarde para decirlo, pero creo que esta es genuinamente la primera opinión por la cual muchos vayan a enojarse. Así que, Lugia e Islas Naranjas, De buenas a primeras les puedo confirmar que si bien me pareció una secuela inferior a la primera película, eso no quiere decir que es enteramente mala. El villano es el primero en el tropo del cazador legendario que ha aparecido de aquí en adelante, pero lo que no esperes es algo interesante de su parte. Ash y todo su arco de ser el elegido no es realmente la gran cosa, se siente blando y nada más. La intro de las Islas Naranjas va durísimo con ese autotune todo crujiente que le pusieron, eso sí. Ahora, sé que se nota que no estoy hablando mucho sobre la película en sí, pero honestamente siento que esta película funciona mejor con el cerebro apagado. Está bien animada y la escritura es entretenida, sobre todo cuando aparece el Slowking parlante, pero en general no se siente como algo muy interesante. Esta es otra que recuerdo vivamente de mi infancia. En los juegos de la quinta generación, las apariciones de los espadachines místicos son relegadas a misiones secundarias y encuentros basados sólidamente en qué tanto estés dispuesto a explorar Unova. En cuanto a Kyurem, su historia no es expandida mucho hasta Blanco y Negro 2, pero resumidamente, él es el resultado de ser moralmente gris. Pero bueno, el cómo son adaptados aquí es extraño, ya que el propósito de Kyurem es adaptado de una manera tibia al ser tratado como una especie de desafío en un ritual de los espadachines místicos. Porque realmente él no quiere matar a Ash o conquistar el mundo, él solo quiere que Keldeo supere el desafío. ¿Qué hay de Keldeo? Pues al igual que Kyurem, agarraron su contexto de los juegos y lo redefinieron en un pequeño arco de confianza con los amigos de Ash, que es superado una vez que Keldeo logra manejar su espada. El problema es que tendrá buenos Pokémon legendarios, pero se nota que la escritura en esta cosa es un tanto acelerada. Es de las más cortas de la franquicia y aún así se las arreglaron para que los últimos 25 minutos sean exclusivamente la batalla final, mientras que el resto son de la pandilla corriendo de un lado al otro para llegar a la guarida de Kyurem, lo que me recuerda a Louis. Ojalá la esté pasando bien. Mientras tanto, con Louis. Segunda opinión por la cual me vayan a odiar, tal vez. Después del bajón de calidad que fue Celebi y de la media recuperada que fue Pokémon Héroes, tenemos a Jirachi. Si tuviera que resumir esta película en pocas palabras sería fácil.
¿A qué me refiero con fácil? Pues así de simple como suena. Esta película es bastante fácil de mirar. Una animación que, si bien nada muy espectacular, es destacable por su 3D pulido. Una trama no muy compleja, con un mayor enfoque no solo en el villano, sino que dándole un arco de personaje memorable a Max, uno de los amigos de Ash. Algo que no se volvería a repetir mucho en las películas posteriores. Aunque una cosa que me incomoda un poco, y sé que me voy a poner específico con esto, pero ¿por qué al Grow de un enemigo tenía que hacer que absorbiera las cosas de una manera tan grotesca? En lo personal, yo siempre fui una fanática de Zoroark. De pequeña me encantaba su diseño, pero nunca alcancé a ver esta película en televisión. No fue hasta este año que la descargué, la vi y... ¿está buena? Considerando el estado de las películas de la franquicia a este punto, no me esperaba nada bueno. Sobre todo teniendo en mente que la anterior fue la de Arceus, pero me quedé bastante feliz con el resultado final. Si hablamos de la escritura de un antagonista, este es bueno. Cumple su trabajo de manera estable y tiene un plot twist con viajes en el tiempo que está muy bien implementado en la trama. En cuanto al Pokémon estelar Zoroark, no hace mucho. Es más tratado como un objetivo más que como un protagonista. Caso inverso con el verdadero Pokémon estrella de esta película, Zorua, quien si bien no es muy memorable, tengo que admitir que su pequeña amistad con Celebi fue bastante linda y hasta natural, diría yo. Algo en lo que supera también mucho a la Arceus es en el diseño de escenarios. Mientras que en la anterior eran mayoritariamente cuevas e interiores de castillos que eran muy genéricos, aquí el diseño general de la ciudad tiene un modelo bastante agradable a la vista y con un uso de colores bastante bonito. Y llegamos por fin al top 3, y con ello a la película con la cual la mayoría deben estar familiarizados. Mew vs Mewtwo, o como todos la llaman, la primera película de Pokémon, es sorpresivamente buena. Obvio que no es una obra maestra, pero para eso déjenme ir punto por punto. En las actuaciones de voz hacen un trabajo decente en cuanto a darle emoción a sus personajes. En el departamento de música es algo raro, ya que al ser la primera, los de 4Kids le metieron una gran promoción a esto con el uso de música licenciada en algunas partes. Esto es más notable cuando revisas el soundtrack oficial del filme y te encuentras que no solo la mayoría de canciones ni aparecen en la película, sino que te encuentras con canciones de Britney Spears, NSYNC y Aaron Carter. En cuanto a la animación, este también es un tema un tanto extraño, ya que a la hora de lanzar la película para televisión, decidieron reanimar un par de escenas para agregar más 3D o arreglar errores de animación de la versión original. Y después de ver el cómo terminó siendo de esta película, entiendo por qué le tiene tanto aprecio hasta el día de hoy. Mewtwo es uno de los personajes con mejor diseño de toda la franquicia, ya que en cuanto a historia, esta le resta un par de puntos a la película, ya que la mayoría de su lore es contado en un cortometraje extra que fue recortado en gran parte del mundo. Aún así, bastante sólida, 7 de 10. En un principio pensaba que esta estaba muy sobrevalorada, pero una vez vista en detenimiento, puede ser claramente que Lucario y el misterio de Mew se lleva el segundo puesto en este ranking. ¿Qué me hizo cambiar tanto de opinión? Simple. Primero que nada, el doblaje estúpido de los Regis, que me mató de risa. Pero mayoritariamente Lucario. Una vez es presentado todo su pasado involucrando guerra, traición y confusión, él es liberado de su cautiverio y pasa la mayoría de la película con una actitud dura y distante, dando un pequeño abismo de personalidad. No es hasta el final, ese final, Dios. Si algo le puedo reconocer con todo respeto a esta película es el tono emocional con el cual decidieron terminar la película. No quiero decir más porque a diferencia del primer puesto, esta tal vez no le toque una fibra sensible a ustedes, pero aún así espectacular lo que lograron hacer. Mis respetos. A ver, esta posición estaba ganada desde un inicio, y todos lo sabían. Entei y el misterio de los Unknown se lleva el primer lugar de todo este video. Empezando producción con una historia completamente distinta y siendo obligada a ser reescrita debido a su complejidad, se puede decir que parte de ese concepto original mantuvo en cierta forma su complejidad, al ser esta película enfocada más en las relaciones humanas y el trauma del abandono en la infancia. El cómo toda la aventura de los Unknown y la aparición de Entei son una analogía al escapismo por parte de Molly tras la desaparición de su padre, es algo tratado de una manera relativamente madura. Y no solo eso, el equipo Rocket también se les da más escenarios interesantes. Los Pokémon de Ash, Misty y Brook hacen algo. ¡Carajo! Hasta la mamá de Ash hace algo. Definitivamente digna del primer puesto. Moraleja final de la historia: Jinx es la mejor Pokéwaifu y nadie me lo discute.
¡Ah! Ya llegué, manito. ¿Vamos a grabar? Ya terminé de grabar, Luis. Ah. Entonces... ¿quieres ir a vaguear?